Y como pueden ver, hoy día no voy a poder grabar la clase de hoy. Y la anterior clase no la he subido porque se me ha borrado igual. Problemas siempre estaba teniendo con la laptop. Ya, ya. Ahora sí, entonces, gracias por decirme que se nota. Ya. Vamos a terminar haciendo estos ejercicios. Y estos dos temas serían para este segundo parcial, ¿ya? Lo que vendría a ser dinámica de partícula y trabajo y energía. El otro tema ya lo hemos llevado y este tema con esto estaríamos terminando. La práctica, de igual manera, una vez que hoy día máximo por la noche les estaría pasando la práctica, el solucionario para que puedan ver en qué han fallado y este documento en el Classroom, ¿ya? Y también... su examen, si han visto, creo que es el día viernes, ¿no? El día viernes o el sábado. Entonces, esta práctica de de este tema, perdón, va a ser para el día del examen, ¿ya? Entonces, resolvemos ahora sí. Este primer ejercicio, perdón, siguen. Es que como es nuevo enlace, no entra en directo ninguno. Ya, ahora sí. El primer ejercicio nos dice, el collarín C de 15 gramos se mueve por la varilla que se muestra en la figura, bajo la acción del resorte cuya longitud natural es 0,3 metros. Si la velocidad del collarín es 2 metros sobre segundo en el punto A y de 3 metros sobre segundo en el punto B, hallar el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento entre estos puntos. La aceleración de la gravedad es paralela al eje Z. Ya. La gráfica del enunciado es esta, ya la que está ahí, donde podemos ver que este ejercicio es tipo está en tres dimensiones, ¿no ve? Porque ahí nos muestra un cubo con sus longitudes, ¿ya? Pero vamos a ver si se puede ir ayer. Ya. Vamos a leer nuevamente el enunciado y vamos a tomar los datos que nos está proporcionando el enunciado. Nos decía el collarín C, se refiere a este collarín que está aquí, ¿lo ve? A este collarín. Ay, no, esta vez no puedo manejar como un mouse, ¿ya? Esperemos que sí, no puedo. No me deja rayar el PDF o escribir nada, ¿ya? El collarín C, pero vendría a ser lo que está en la gráfica con un pintadito de lila, ¿no ve? Y ese collarín C está moviéndose de la trayectoria desde lo que vemos como una cuerda más o menos que va desde A hasta B. ¿Ya? Y como primer dato me dice que este collarín C tiene una masa de 1,5 kilogramos que está ahí escrito, masa 1,5 kilogramos. ¿Qué más me dice el enunciado? Me dice que se mueve, hemos dicho que se mueve en esa trayectoria AB, donde parece una cuerda más o menos, ¿ya? Bajo la acción de un resorte cuya longitud natural es de 0,3 metros. Y ahí hemos puesto LN, que sería nuestra longitud natural de 0,3 metros, ¿ya? Luego me dice, si la velocidad del collarín es 2 metros sobre segundo en el punto A, ¿qué quiere decir? Volvemos a mirar en la gráfica. Si vemos en la gráfica, nosotros tenemos ahí uno que dice un punto A, que sería un vértice de mi cubo, ¿no ve? Donde me dice que cuando el collarín esté en este punto, su velocidad, ¿cuánto va a ser? Me dice que va a ser 2 metros sobre segundo. Y ahí está escrito, ¿no ve? Velocidad A, 2 metros sobre segundo. ¿Qué más me dice? Y de 3 metros sobre segundo en el punto B. ¿Dónde está ubicado el punto B? Si volvemos a mirar en la gráfica, podemos ver que en este cubo, ahora en el otro extremo, se encuentra el punto B, ¿no ve? En una esquina, de igual manera. Y me dice que ahí la velocidad es de 3 metros sobre segundo, ¿ya?
cortar. Ya. Y eso hemos puesto ahí como dato. ¿Qué me dice? Hallar el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento entre estos puntos. Entonces tengo que hallar el trabajo que se está realizando por fuerza de rozamiento. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que el collarín está pasando, si se dan cuenta, sobre una varilla o una varilla más o menos que es de A hacia B, ¿no ve? Y entre esta varilla y el collarín debe existir fuerza de fricción, ¿no ve? Debe haber rozamiento, ¿no ve? Por eso me está pidiendo que haya el trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿ya? Y otro dato que me está dando es que la aceleración de la gravedad es paralela al eje Z, ¿ya? Ya, entonces podemos ver por la gráfica qué datos también me está dando. Por la gráfica, el dato que me está dando es la constante K, la rigidez de mi resorte. ¿Qué más me está dando? Me está dando las dimensiones de este cubo, ¿no ve? Que podemos ver. Además que también el cubo nos están dando los ejes, ¿no ve? Lo que vendría a ser el eje horizontal para nosotros es el eje X. Lo que vendría a ser el eje vertical para nosotros es eje Z y el que está entrando para nosotros es el eje Y, ¿no ve? Y me dice que el cubo en el eje X tiene una distancia de 0,4 metros, en el eje Y 0,3 metros y en el eje Z vendría a tener una distancia de 0,4 metros, ¿ya? Esos son todos los datos que tenemos en el ejercicio. Ahora, para esto nosotros vamos a utilizar la ecuación que siempre utilizamos, que es la ecuación de la energía, que vendría a ser esta, que está ahí con negrito, donde nos dice energía inicial, energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final más el trabajo que están en contra del movimiento menos el trabajo que está a favor del movimiento. Como nosotros sabemos que la energía mecánica, en este caso inicial, es igual a todo lo que está a la suma de las tres energías que vendría a ser lo que está escrito por debajo, ¿no ve? Y que dice un medio de la masa, velocidad, en este caso A al cuadrado. Y en este caso ustedes dirán, ¿por qué estamos analizando a Oxide en el punto A? Si se dan de cuenta, en el ejercicio me están dando la velocidad de A y la velocidad de B. Cuando yo analizo velocidades, no, perdón, energía mecánica inicial y final, una de las energías que yo analizo es la energía cinemática, ¿no ve? Y esta depende de la velocidad, ¿no ve? En este caso, yo no podría analizar como punto final o inicial como vemos tal cual en mi gráfica, ¿no ve? Porque si yo analizo de esa manera, no voy a tener la velocidad en ese punto, ¿no ve? Entonces, como yo tengo la velocidad de A y de B, entonces voy a hacer que mi collarín en su punto inicial va a estar en A y en su punto final va a estar en B, ¿ya? Ese va a ser el análisis que estamos haciendo porque me han proporcionado esos datos de las velocidades y me sirve. Y eso está ahí, ¿no ve? La grafiquita que tenemos ahí. Ya, la energía, continuando, les decía que la energía mecánica inicial era igual a la suma de estas tres energías, que sería la primera, que es un medio masa velocidad de A al cuadrado, que sería la energía cinemática, ¿no ve? Más M por la gravedad por altura A, que sería la energía potencial, más un medio por K por X en el punto A al cuadrado, que sería la energía potencial elástica. Todo esto es igual a la energía final, ¿no ve? La energía final vendría a ser igual a la suma de las tres energías, simplemente que ahora en el punto B. Más, en este caso, como nos dice que hallamos el trabajo de la fuerza de rozamiento y nosotros sabemos que cuando nos digan cualquier trabajo de fuerza de rozamiento debido a esta fuerza, para nosotros ese trabajo es en contra del movimiento o a favor del movimiento. Es en contra del movimiento, ¿no ve? Por eso, si se dan de cuenta, cuando hemos puesto la energía, perdón, la ecuación general de lo que es el trabajo que está ahí arriba,
hemos eliminado lo que vendría a ser el menos W entre paréntesis más, que para mí eso, como lo han de ver en los anteriores ejercicios, que yo a eso lo denoto como si fuera el trabajo que está a favor del movimiento, ¿no ve? Por eso está ahí ese signo más o menos entre paréntesis, ¿no ve? Ya. El que ha prendido su micrófono, ¿tiene alguna duda? ¿O lo puede apagar, por favor? Ya, continuando. Entonces, como decíamos, la fuerza de fricción siempre va a generar un trabajo que esté en contra del movimiento, ¿no ve? Porque la fuerza de fricción impide que mi bloquecito, en este caso mi collarín, se mueva, ¿no ve? Entonces, por eso hemos puesto más W, que sería el trabajo de la fuerza de fricción, ¿ya? En ahí tienen que tener cuidado. Por ahí ustedes hubieran eliminado el otro y hubiera sido menos y tal vez hubiera cambiado, ¿no ve? Ya. Y para nosotros vamos a tener toda esa ecuación, ¿no ve? Ahora, como siempre lo sabemos hacer, vamos a ver la gráfica y dependiendo de la gráfica vamos a ir viendo qué energías nosotros tenemos. La primera, que era en la posición inicial, la energía cinética, que sería dependiendo de la velocidad, ¿no ve? Como hemos dicho que en el punto A, que para mí es mi punto inicial, nosotros tenemos velocidad, ¿no ve? Tenemos, nuestra velocidad no es cero, ¿no ve? Tiene un valor. Entonces, esta energía se sigue quedando. Vamos a la siguiente energía, que sería la energía potencial, ¿no ve? En el punto A. Para la energía potencial nosotros tenemos que, recordemos, colocar un nivel de referencia, ¿no ve? ¿Y en base a qué vamos a colocar este nivel de referencia? Siempre, como les decía, colocamos en base a la posición más baja de la trayectoria que estoy analizando. En este caso, la posición más baja vendría a ser en la posición inicial, que vendría a ser en... Ay, no les puedo indicar, no me permite rayar mi PDF. Ya, entonces, continuamos. Como ya sabemos que nuestra posición más baja es en el vértice A, entonces ahí va a ser nuestro nivel de referencia. Ahora, ¿en qué eje, respecto de qué eje tendré que colocar este nivel de referencia? Para eso, si se han dado cuenta, me ha dado el dato no es dato, sino me ha comentado que la aceleración de la gravedad es paralela al eje Z, ¿no ve? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el nivel de referencia en altura, ¿no ve? Va a estar en el eje Z y ese vendría a ser lo que está vertical, ¿no ve? Entonces, para nosotros, si tomamos en cuenta para el nivel de referencia, tiene que ser en el eje Z, ¿no ve? Por eso me he dicho que la aceleración de la gravedad es paralela al eje Z, ¿ya? Entonces, en la posición inicial podemos ver que si colocamos las coordenadas que vemos, ahí sí pueden ver en la del cubo, en estos tres puntos, en los tres vértices inferiores he puesto coordenadas, ¿no ve? En el primer vértice inferior que vemos, que sería del punto A, podemos ver que está la coordenada 0,0.3, 0, ¿no ve? Y esas serían las coordenadas de X, Y y Z. En el punto medio podemos ver que yo he puesto ahí 0, 0, 0. Ese es mi 0, ¿no ve? Y en el otro punto que sería debajo del vértice B, ¿no ve? El otro último punto inferior que sería 0.40, ¿ya? Entonces, de eso podemos ver que, aunque ustedes dirán, ¿cómo has puesto Oxy esas coordenadas? ¿Ya? Simplemente al... no sé si me están entendiendo, es que no puedo mover como un cursor. ¿Alguien sabe cómo puedo empezar a rayar este PDF como en la computadora, así hacerlo? Un cachito, vamos a ver si se puede. Yo no sé, chicos, ¿alguien sabe? Ya, espero que me entiendan.
Vamos a hacer lo posible. Ya. Ustedes dirán, ¿cómo he puesto esas coordenadas, no ve? Primero me he puesto un 0, 0, que vendría a ser el punto inferior medio de mi cubo, y respecto de ese he puesto las otras coordenadas del punto A y del otro punto, ¿no ve? Del punto A, en el eje X, podemos ver que sigue siendo 0, ¿no ve? En el eje Y ha cambiado, ¿no ve? ¿Por qué? Recordemos que el eje Y era este, ¿no ve? Que podemos ver en la primera gráfica del enunciado que está entrando, ¿no ve? ¿Y qué distancia está entrando? Hasta llegar al punto A está entrando la distancia que vendría a ser de 0,3, ¿no ve? En el Y. Por eso está 0,03, que sería en el Y. Y en Z ha subido algo, en el eje Z no ha subido nada, ¿no ve? Por eso también está 0. Ahora vemos en el otro punto que sería el punto inferior del B, ¿no ve? Y en donde están empotrados, se podría decir, los dos resortes, ¿no ve? En ese punto vemos, y en ese punto, en el eje X se habrá movido respecto de mi coordenada 0. Sí, ¿no ve? Se ha movido, porque podemos ver en la gráfica inicial cuál es la distancia que se está moviendo. La distancia que se está moviendo es de 0,4 metros, ¿no ve? Entonces, por eso estamos colocando aquí que en X ya tendría una coordenada de 0,4. En el eje Y se ha movido. No, ¿no ve? Porque simplemente se ha desplazado en el eje X, por eso está 0. Y en el eje Z también se ha movido. No, ¿no ve? Sigue, está en el mismo eje Z en todo caso, ¿no ve? En esos 3 puntos inferiores. Entonces, por eso también está 0, ¿ya? Eso nos va a servir en este caso, porque se trata de 3 dimensiones, ¿ya? Ahora sí, entonces, como ya sabemos eso, podemos ver que el punto A tiene en el eje, en este caso, para ver si yo tengo energía potencial, tengo que ver en el eje Z, ¿no ve? En el eje Z, ¿cuánto es mi coordenada? En el punto A es 0, ¿no ve? Entonces, por eso, si se dan de cuenta, ahí está tachado. No existiría para nosotros esa energía. Ahora, la otra que sería la energía potencial elástica. Podemos ver que en este caso, aunque no lo podemos ver así visualmente, saber si es que está deformado o no está deformado, ¿no ve? Pero más o menos por intuición, y también podemos decir que está deformado. ¿Eso cómo lo vamos a ver? En realidad, si está deformado en mi posición inicial, simplemente para eso tendríamos que hallar la longitud L1, ¿no ve? Y ver si esta longitud L1 es mayor a mi longitud natural de resorte, que me ha dado como dato que era de 0,3 metros, ¿no ve? Entonces vamos a decir que tiene esa energía potencial elástica cuando estamos en mi posición inicial. Ya hemos analizado en la posición inicial, que sería en este vértice A. Ahora miren en el otro vértice del cubo, donde pueden ver que hay sitios ya se ha movido el collarín, se ha movido. En este vértice ahora tenemos que analizar qué energías nosotros tenemos. Analizamos primero la energía cinemática. Recordemos que en el enunciado me daba la velocidad en este punto B. ¿Qué quiere decir? Que entonces existe energía cinemática, ¿no ve? Ahora analizamos la otra energía, que sería la energía potencial. Recordemos que esta energía para nosotros podemos ver si tenemos esta energía debido a la altura, ¿no ve? Respecto de nuestro nivel de referencia. Nuestro nivel de referencia, si vemos en A, era este, ¿no ve? Cuando mi X es 0. Ahora podemos ver, en el punto B, ¿tiene energía potencial? Sí, ¿no ve? Porque el punto B se ha desplazado en el eje Z, ha subido, desde el 0 ha subido, ¿no ve? ¿Qué tanto ha subido? Habría subido la, mm, la longitud de este cubo, ¿no ve? La longitud de este cubo en el eje Z. ¿Y eso cuánto es? Podemos ver que es 0,4, ¿no ve? Entonces, esta alturita que habría subido en la posición B, posición final, que sería en el punto B, sería de 0,4, ¿no ve? Entonces, nosotros tenemos esta energía potencial. Ahora analizamos la otra energía, que sería la energía potencial elástica. Nuevamente, nosotros no sabemos si se está deformando en esta posición, pero para ello vamos a hallar este L2 y vamos a ver si es mayor a mi L natural, ¿no ve? Entonces, por el momento vamos a asumir que sí tiene, ¿ya? Más
el trabajo de la fuerza de fricción, ¿ya? Y esto para nosotros sería nuestra ecuación 1. Ahora, de esta ecuación, los datos que me faltaban, ¿cuáles eran? Lo que les decía, ¿no ve? Hallar L1 y L2 y verificar si es que está deformado mi resorte, ¿ya? En el caso de la posición inicial, ahí podemos ver L1, que sería toda la longitud del resorte. Y esta longitud, ¿cómo la puedo hallar? Para eso nos sirven las coordenadas que hemos puesto, ¿no ven? Para eso me sirve. Porque si se dan de cuenta, si yo tengo eh, la longitud, no, si yo tengo las coordenadas del punto inicial y del punto final de este resorte, yo puedo hallar por una ecuación la longitud, ¿no ven? De esta. Entonces, como yo ya tengo la coordenada del punto A y la coordenada donde está iniciando el resorte, o sea, desde donde está atado el resorte, que sería 0,4,0,0, ¿no ve? Entonces puedo hallar. ¿Cuál es la fórmula para hallar la longitud entre dos puntos? La misma que sería cuando analizamos en dos dimensiones, ¿no ve? La longitud 1 entonces sería igual a la raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado más z1 menos z2 al cuadrado, ¿ya? Simplemente es eso. Cuando es en dos dimensiones no existe z, pero es la misma ecuación si se dan de cuenta, ¿no ve? Entonces, simplemente reemplazamos con los datos. L1 entonces sería igual a la raíz cuadrada de x1. Mi punto inicial, ¿cuál es? Mi punto inicial yo lo estoy tomando como si fuera el punto A, ¿no ve? Y en el punto A, la coordenada de x, ¿cuánto es? Es 0, ¿no ve? Entonces, por eso estamos colocando ahí 0. Ahora, en mi punto final, que vendría a ser donde están empotrados el resortito, y en ahí la posición en el eje X, ¿cuánto es? La coordenada, perdón, es 0,4, ¿no ve? Por eso hemos puesto menos 0,4. Todo esto elevado al cuadrado, ¿no ve? Más, entre paréntesis, Y1. La coordenada Y1 de mi punto inicial, que en este caso vendría a ser A, ¿cuánto es? Si pueden ver, allí está de 0,3, ¿no ve? Entonces sería 0,3 menos la coordenada en el otro punto, que podemos ver cuánto es. Esa coordenada es 0, ¿no ve? Entonces aquí está 0. Todo esto elevado al cuadrado más la coordenada en el eje, en este caso z, ¿cuánto es? Es 0, ¿no ve? Y en aquí parece 9, pero es 0, ¿ya? La coma está muy cerca. 0, no, sería 0 menos 0 al cuadrado, ¿no ve? No sé qué ha pasado ahí. No es 90, ya es 0, porque tendría que ser z1, ¿cuánto es z1? Es 0. Menos z2, ¿cuánto es z2 en el punto, en el otro punto que sería donde está empotrado el resortito? La coordenada z en ese punto es 0, ¿no ve? Entonces 0 menos 0 al cuadrado, eso tendría que ser, ¿no ve? No es 90, mal escrito. Ya, entonces, si ustedes reemplazan esto en sus calculadoras y resuelven, les va a salir que la longitud L1 es de 0,5 metros, ¿ya? Ahora sí, como les decía, tengo que hallar la longitud deformada. ¿Cuál sería la longitud que se está deformando? Que en este caso esa longitud nosotros le hemos llamado XA, ¿no ve? Que para mí XA es la distancia que se está deformando mi resorte en mi posición inicial, ¿no ve? ¿Eso qué sería? Sería a la longitud actual. ¿Cuál es la longitud actual? En este caso la que nosotros hemos llamado L1, menos la longitud nominal. ¿Cuál es la longitud nominal? Eso era de dato, que era 0,3, ¿no ve? Entonces, si nosotros reemplazamos con sus valores a esta ecuacióncita que ven ahí que está escrito de XA es igual a L1 menos LN y reemplazan en sus calculadoras, les va a salir que la deformación cuando está en mi punto A es de 0,2 metros, ¿ya? Ahora vemos la otra deformación, en este caso en mi posición final, que sería cuando el collarín llega a mi vértice B de mi cubito, ¿no ve? En este caso yo
Directamente puedo hallar L, ¿no ve? Porque si se dan de cuenta, la longitud del resorte, ¿cuál es? Es desde el vértice inferior de mi cubo hasta el punto B, ¿no ve? Espero que estén visualizando en la imagen. ¿Y esa longitud cuánto es? Si vemos en mi grafiquita inicial, esa longitud era esta que está aquí, ¿no ve? En el eje Z. ¿Y cuánto es esa? Es de 0.4 metros, ¿no ve? Entonces, L2 para mí es 0.4 metros. Ahora nuevamente hallo en esta posición cuando mi collarín está en el punto B, voy a hallar cuál es la deformación que tiene. La deformación que tiene en ese punto nosotros le hemos llamado como XB. Y XB sería igual a la longitud actual. ¿Cuál es la longitud actual? Nosotros le hemos llamado como L2. ¿No ve? L2 menos la longitud natural, que era de dato del enunciado. ¿No ve? Entonces, si ustedes reemplazan con sus valores, van a tener que la distancia de deformación cuando el collarín se mueve en el punto B es de 0.1 metro, ¿no ve? Entonces ya hemos hallado estas dos deformaciones en estos dos puntos. Entonces hemos verificado que sí existe deformación, entonces estos dos sí tienen energía potencial, tanto potencial elástica, tanto en la posición inicial como en la posición final. Ahora entonces, como ya tenemos todos los datos, simplemente reemplazamos a esta ecuación 1, ¿no ve? A esta ecuación 1 que hemos puesto aquí, donde recordemos que una energía lo hemos simplificado. Reemplazando en 1, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente, lo que está ahí, ¿no ve? Que sería 1/2 por, me dice, por la masa. ¿La masa cuánto era? Aquí está, ¿no ve? La masa era 1.5, ¿ya? Entonces, 1.5 por la velocidad en A, ¿no ve? La velocidad en A era dato, ¿no ve? ¿Y cuánto es esa velocidad? De 2, ¿no ve? Entonces sería 2 al cuadrado, más, hemos dicho que en la posición inicial no teníamos la energía potencial, pero sí teníamos la energía potencial elástica. Entonces de ahí viene 1/2 por K. K, recordemos que era un valor que nos daba por la gráfica, ¿no ve? Por la gráfica nos daba el valor de K, que es de 800 newton sobre metro. Y eso estamos reemplazando ahí, 800 newton sobre metro. Por, en este caso, tendría que ser la deformación cuando mi collarín está en el punto a lo que nosotros le hemos llamado XA, ¿no ve? Y XA, si recordamos, nos salía 0.2. Y eso está aquí, ¿no ves? 0.2 al cuadrado. Todo esto es igual a 1/2 por la masa. ¿Cuánto era la masa? 1.5 por la velocidad cuando está en el punto B. ¿Eso cuál era? Era dato también, ¿no ve? La velocidad en el punto B, ¿cuánto es? Es 3 metros sobre segundo. Y eso está aquí, 3 metros al cuadrado. Más, en este caso sí existía energía potencial, que la energía potencial recordemos que era igual a la masa. ¿Cuánto es el valor de la masa? 1.5 por la gravedad. En este caso del ejercicio no me dice con qué gravedad trabajar, entonces recordemos que siempre asumimos 9.8, ¿ve? Por eso está ahí 9.8 por 0.4. ¿Qué es 0.4? Es la altura, ¿no ve? La altura respecto al nivel de referencia. Recordemos que mi nivel de referencia era aquí abajo, ¿no ve? Que si se dan de cuenta, toda la línea del cubo, la línea inferior del cubo, para mí está en un X0, ¿no ve? Entonces, hemos dicho que la posición del punto B tenía una altura de ¿cuánto? 0.4, ¿no ve? Y por eso hemos puesto aquí 0.4. Más la energía potencial elástica, que sería 1/2 por K, que ¿cuánto valía K? 800 por 0.1 al cuadrado, que ¿qué es 0.1? Recordemos que era X de B, que lo hemos hallado, ¿no ve? Que ahí citos está, si pueden ver arribita está XB, que era 0.1, ¿ya? Más el trabajo de la fuerza de fricción, que es lo que nosotros queremos hallar. Si ustedes se dan cuenta, ya la única incógnita que tenemos es el trabajo, ¿no ve? Entonces, si ustedes despejan el trabajo y colocan estos datos en su calculadora, les va a salir que el trabajo es igual a 2.370 joules, ¿ya?
Y con esto habríamos terminado este primer ejercicio. ¿De este ejercicio tienen alguna duda? Espero que se me esté entendiendo. Estoy intentando explicarles lo mejor que puedo, porque no tengo más para que vean. Oxy, una consulta, perdón. Sí, El trabajo de la fuerza de fricción sería como el rozamiento. sí, ese es el trabajo. Y en este No, ejercicio, ¿en dónde chocaría? O eso es lo que no le entendí más o menos. ya. Como les decía, en este caso, en el enunciado me dice hallar el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. ¿Qué quiere decir? Que me está diciendo que en alguna parte de este ejercicio hay fuerza de rozamiento, ¿no ve? Hay un mu. Y cuando hay fuerza de rozamiento, cuando existe superficie de contacto, ¿no ve? ¿Dónde podemos ver en la gráfica del ejercicio donde hay superficie de rozamiento? En el único lugar que hay superficie de rozamiento vendría a ser entre el collarín y, si se dan de cuenta, lo que les decía que sería una varilla o como una cuerda que está desde A hacia B, ¿no ve? Pueden ver ahí un poco, no es recta, ¿no ves? Deformada. Entonces, entre esta varilla y este collarín existe lo que es superficie de contacto, ¿no ve? Entonces, en esta superficie de contacto es donde existe esa fuerza de fricción, ¿ya? Y debido a la fuerza de fricción se está generando el trabajo que sería en contra al movimiento, ¿no ve? Listo, Oxy, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya, si no hay preguntas, ¿saben cómo puedo hallar esto? ¿Cómo pizarra hacer? Ya, vamos a hacer el otro ejercicio. Entonces, el otro ejercicio vendría a ser este, ¿ya? Donde nos dice, el bloque de 2 kilogramos parte del punto A con una rapidez inicial de 10 metros sobre segundo. Esta aplica una fuerza constante de F 30 newton. La varilla es lisa y tiene un radio de 0.5 metros. Determinar la rapidez del bloque en el punto B, considerar gravedad 10 metros sobre segundo. Y la grafiquita del ejercicio es la que está en esta esquinita, ¿ya? Esta vendría a ser la grafiquita, donde en esta grafiquita podemos ver que este bloque es un bloque que me dice que es, sí, es un bloque. Me dice que este bloque que pueden ver que está con lilita pintadito, tiene una trayectoria de sección circular, ¿no ve? Y si podemos ver, a este bloque se le está aplicando una fuerza que es una fuerza horizontal, F, y que tiene una velocidad inicial cuando está en mi punto A, ¿ya? Y esa es la gráfica. Ahora vamos a ver los datos que me está dando el enunciado. Me dice el bloque de 2 kilogramos. Entonces, la masa de este bloque lila que vemos en la gráfica, ¿cuánto sería? M sería igual a 2 kilogramos, ¿no ve? ¿Qué parte del punto A? Me está diciendo que parte de este punto A con una rapidez inicial de 10 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad en el punto A, ¿cuánto es? 10 metros sobre segundo. ¿Qué más me dice? Esta aplica, esta aplica una fuerza constante de F 30 newton, ¿ya? F 30 newton. Ese es el otro dato que estamos teniendo, que recordemos que me está diciendo que es una fuerza constante. Entonces, en toda la trayectoria que tendrá mi bloque, la fuerza va a tener la misma dirección y va a tener el mismo valor, ¿ya? Porque me está diciendo que es una fuerza constante, ¿ya? ¿Qué más me está diciendo? La varilla es lisa, que quiere decir no existe trabajo debido a la fuerza de fricción. Y tiene un radio de 0.5 metros, que le he puesto ahí, R igual a 0.5 metros. ¿Y esta R qué será?
Simplemente es el radio de este arco, ¿no ve? Simplemente es eso, ¿ya? ¿Qué más me dice? Determinar la rapidez del bloque en el punto B. Entonces la incógnita para mí sería la velocidad en B, ¿no ve? Que podemos ver ahí dónde es la posición B, si vemos la gráfica del enunciado. Ya, esos serían los datos. Entonces, nuevamente hacemos lo que es conservación de energía, utilizando la ecuación general que está ahí, que está con negrito, donde nos dice la energía mecánica inicial, que yo le denoto como E0, sub 0, es igual a la energía mecánica inicial, que lo denoto como E sub F, más W entre paréntesis menos, que recuerden que para mí eso es el trabajo que está en contra del movimiento, más W entre paréntesis más, que para mí eso es el trabajo que está a favor del movimiento, ¿ya? Los dos son trabajos, simplemente uno está a favor y otro está en contra del movimiento, ¿ya? En este caso, como me dice que, no que la varilla es lisa, entonces no existe superficie de contacto, o existe superficie de contacto, pero no hay rugosidad, ¿no ve? Entonces, el trabajo que sería en contra del movimiento lo hemos tachado porque no existiría, ¿no ve? Este trabajo para nosotros no existe en este ejercicio, ¿ya? Ahora, si se dan de cuenta, la fuerza F que se está aplicando al bloquecito está generando para nosotros un trabajo, ¿no ve? Y este trabajo es a favor del movimiento, ¿no ve? De este bloquecito. Entonces, por eso, si se dan de cuenta, no estamos tachando ese W, ¿no ve? Porque este trabajo para nosotros sí existe en este ejercicio, ¿ya? Entonces, nuevamente colocamos la ecuación general, no, la ecuación completa de lo que vendría a ser la energía mecánica inicial, que sería la suma de esas tres energías que ya les he explicado en el anterior ejercicio y ya deben saber los que han visto, como siempre anoto de esa manera, ¿no ve? Simplemente que en este caso, como ya no tenemos trabajo en contra del movimiento y sí tenemos trabajo que estén a favor del movimiento, para eso nosotros utilizábamos la ecuación general que tenemos del trabajo, ¿no ve? Que si se dan de cuenta en esa ecuación, en la última parte, vemos menos la integral del vector F, que sería la fuerza, escalar derivada de la trayectoria, que en este caso es de diferencial de S, ¿ya? Continuamos. Ahora sí vamos a tomar atención a esta grafiquita que está aquí, ¿ya? La que le estoy ampliando. ¿Por qué? Vamos a ver qué energías tenemos en la posición inicial y en la posición final. Mirando la posición inicial, ¿cuál sería para nosotros? Cuando mi bloquecito estaría en el punto A, lo que vemos que está pintado con lilita, para nosotros hay sitios desde el punto A, ¿no ve? Entonces, esta es mi posición inicial, cuando está en este punto A. En este punto yo tengo que ver, tengo energía cinemática, la velocidad en A, me ha dado como dato, ¿no ve? La velocidad de A, que era un valor diferente a cero, ¿no ve? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el punto A nosotros tenemos energía cinemática, ¿no ve? Ahora analizamos la otra energía, que sería la energía potencial. Recordemos que la energía potencial vemos si es que tiene, dependiendo si es que existe altura respecto a un nivel de referencia que nosotros pongamos, ¿ya? En este caso del ejercicio, para colocar mi nivel de referencia, lo que nosotros siempre hacemos es, ¿qué hacemos? Vemos la posición inicial y final, ¿no ve? En este caso, la posición inicial era en este punto A y la posición final vendría a ser en este punto B, ¿no ve? ¿Por qué sería la posición final en el punto B? Porque me pedía hallar esta velocidad en este punto, ¿no ve? Ya. Entonces, si yo puedo ver entre la posición inicial y la posición final, la posición más baja, ¿cuál es? Hablando de alturas, ¿no? Vendría a ser en el punto A, ¿no ve? Por eso si se dan de cuenta, y si he puesto como nivel de referencia, ¿no ve? Entonces, para mí el punto A es mi nivel de referencia. Entonces, si yo coloco ahí mi nivel de referencia,
No existe en mi posición inicial lo que sería la energía potencial, ¿no ve? Entonces, por eso, si se dan de cuenta, está tachadito, ¿no ve? Porque no tenemos energía potencial en mi posición inicial. Ahora, la otra energía que vendría a ser la energía debido al hambre, ¿no ve? En este caso no tenemos, ¿no ve? Al resorte, perdón. Debido al resorte, no tenemos resorte, entonces no existe, ya está tachado, ¿no ve? Ni lo pensamos, no existe y punto. Igual, ahora analizamos la posición final. En la posición final, que sería en el punto B, que si se dan de cuenta, ahí citos está el bloque dibujado un poco segmentadito, ¿no ve? No se nota muy bien, pero se percibe que está ahí un bloquecito, ya segmentadito. En esta posición vemos si es que tiene energía potencial cinemática. Para ver si tiene esta energía potencial, ¿qué es lo que hacíamos? Mirábamos si en este punto existe velocidad. En ningún momento me dice que va a parar o algo así, ¿no ven? El enunciado. Y por lógica también nosotros podemos entender que cuando mi bloquecito esté en el punto B va a tener una velocidad, ¿no ve? Que si dan de cuenta ya nota una velocidad de B, que en este caso va a estar subiendo, ¿no ve? ¿Por qué va a estar subiendo esa velocidad? Recordemos que la trayectoria que está teniendo este bloquecito es de sección circular, ¿no ve? Por eso en este caso ya estaría tendiendo a subir, ¿ya? Entonces sí tenemos esa energía, entonces lo dejamos ahí y no lo tachamos. Ahora analizamos la otra energía que sería la energía potencial. Para ver si nosotros tenemos esta energía, lo hacemos respecto del nivel de referencia. El nivel de referencia ya lo hemos puesto. Respecto del nivel de referencia, podemos ver desde el nivel de referencia hasta mi punto, hasta la posición B, existe una alturita, ¿no ve? Entonces, como existe alturita, ¿qué quiere decir? Que sí tenemos esta energía potencial. Por eso no hemos tachado tampoco esta energía, ¿no ve? Y la otra que vendría a ser la energía potencial elástica, como no existe resortes, la tachamos. Menos integral del trabajo de la fuerza del integral del vector fuerza escalar diferencial de S, ¿ve? En este caso, si se dan de cuenta, a lo largo de hasta llegar a la ecuación 1 hemos ido dejando así, ¿ve? Porque tenemos que analizar este trabajo, ¿ya? Y eso al último lo vamos a analizar, ¿ya? Para no confundirnos mucho. Entonces, si se dan de cuenta de todo lo que hemos analizado ahí arriba y hemos ido tachando, lo que me quedaría es lo que está ahí abajo, ¿no ve? Que dice 1/2 por la masa por velocidad de A al cuadrado es igual a 1/2 masa velocidad B al cuadrado más masa gravedad por R. ¿Por qué R? Si se dan de cuenta, en el punto B, la alturita HB, ¿a qué es igual? Es a R, ¿no ve? Y ustedes dirán, ¿por qué R, Oxy? Si es un arco, no necesariamente tendría que ser un R, ¿no ve? No necesariamente tendría que ser el radio. Si se dan de cuenta, en la gráfica inicial del enunciado, me daba el arco, la posición A y la posición B, y me da un puntito ahí que sería el centro de mi circunferencia, ¿no ve? Eso es lo que me está denotando a mí que ese es el punto centro de mi circunferencia, si no, no me daría eso, ¿no ve? Si no, no encajarían los segmentaditos de A hacia arriba y el segmentadito de B verticalmente, no se unirían en un mismo punto, ¿no ve? Entonces, como yo sé que entonces que ese punto que vemos en esta gráfica es el centro de la circunferencia, entonces yo puedo decir que la altura desde A hacia B, ¿cuánto es? Es el radio de esta varilla, ¿no ve? Que el radio, recordemos que lo hemos denotado como R, ¿no ve? Entonces, para mí esta HB vendría a ser R, lo que hemos escrito aquí, ¿no ve? Aquí, hay citos, ¿no ve? Mg por R, ¿ya? Menos el trabajo lo estamos continuando colocando lo mismo, ¿no ve? Porque vamos a analizar al último. Entonces, reemplazamos con los valores. 1/2 de la masa. ¿Qué masa tenía el bloquecito? La masa del bloque era de 2 kilogramos. Y eso está aquí, 2 kilogramos. Por la velocidad en el punto A, eso también era data, ¿ve? 10 metros sobre segundo, 10 metros al cuadrado, 10 metros sobre segundo al cuadrado.
Es igual a 1/2 por la masa, que ¿cuánto hemos dicho que valía? Por el enunciado 2, ¿no ve? La velocidad de B, esa es nuestra incógnita. Seguimos colocando velocidad de B al cuadrado, más la masa que valía 2 por la gravedad. En este caso de este ejercicio, en el enunciado nos dice que trabajemos con una gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no ve? Por eso está ahí 10, ¿ya? Por R, que ¿cuánto valía R? Recordemos que R valía 0.5, menos el trabajo. Si ustedes simplifican un poco esta ecuación, les va a salir 90 es igual a la velocidad de B al cuadrado menos el trabajo. Y esto para mí va a ser mi ecuación 1, ¿ya? Ahora sí vamos a analizar el trabajo. Y en este caso, para analizar el trabajo, recordemos que nosotros teníamos, en este caso, lo que está arriba aquí es vectorialmente, ¿no ven? Me olvidó colocando eso. Para analizar, entonces, este trabajo, si se dan de cuenta, el trabajo siempre me dice con diferencial de S, ¿no ve? Que vendría a ser la trayectoria que está teniendo, ¿no ve? La trayectoria de movimiento. Entonces, por eso he colocado ahí analizando la trayectoria, en este caso, de la varilla. Creo que es bloque, ¿ya? Del bloque sobre la varilla que tiene una sección circular, ¿no ve? Y para eso, si podemos ver en aquí abajito, he puesto una seccioncita que la vamos a analizar, ¿ya? En este caso, cuando ustedes tengan así una sección circular, siempre van a analizar lo mismo que estamos analizando ahora, ¿ya? En cuanto al diferencial de ese, ¿ya? Entonces vamos a colocar nuevamente que el trabajo era igual a la integral del vector fuerza escalar del diferencial de S. Y esto, para no trabajar con vectores, era igual a la fuerza F por diferencial de S por coseno de tita. Y si se daban cuenta en algunos ejercicios que ya hemos hecho, yo directamente colocaba integral de F diferencial de S, sin coseno, ¿no ve? ¿Y por qué no colocaba este coseno? Porque la fuerza no tenía ángulos respecto al movimiento, ¿no ve? Su ángulo era 0. Entonces, coseno de 0 es 0, ¿no ve? Ah, no. Coseno de 0 es 1, ¿no ve? 1. Entonces, por eso eso no colocaba, ¿ya? En este caso sí coloco porque se está moviendo de una forma circular, ¿no ve? Entonces, vamos a tener ahí un ángulo, ¿no ve? Entonces, cuando nosotros tengamos esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer como en los otros ejercicios. A ver, si miramos esta grafiquita, podemos ver ahí un arquito, digamos que se está moviendo mi bloquecito, que sería lo que está lila, hasta otra posición, ¿no ve? Que para mí es la trayectoria que está siguiendo, ese es el arco, ¿no ve? Que yo le he denotado, como ven en la gráfica, como S, ¿no ve? Ahí dice S, ¿ya? Luego, este arco está dado por un ángulo, y ahí ven que es el ángulo tita, ¿no ve? Ahí podemos ver. Y recordemos que el radio de esto, ¿cuánto era? Era R, ¿no ve? Si ahora nosotros analizamos así normal, como geometría, ¿el arco a qué es igual? Recordemos que al arco yo lo he denotado como S, ¿ve? Este S, ¿a qué será igual? Esa S sería igual a lo que está anotado ahí, ¿no ve? Que dice, el arco es igual al radio por el ángulo, ¿no ve? El arco es S, es igual a radio, que es R, por el ángulo, que es tita, ¿no ve? Es de esa manera lo hemos notado. Ahora, si yo quiero analizar esto, pero anotarlo diferencialmente, el S va a variar, ¿no ve? El arco va a ir variando dependiendo en qué posición se está moviendo, ¿no ve? Entonces, de ahí me quedaría diferencial de S, ¿no ve? Esto sería igual a R. ¿Por qué he puesto R? Sigue ahí. Porque si se dan de cuenta, por más que se vaya moviendo eh, mi, mi varillita, siempre va a tener un radio R, ¿no ve? El radio no va a variar porque estamos hablando de una sección circular, ¿no ve? Entonces, el R para mí vendría a ser tipo una constante, ¿no ve? Por eso he puesto R. ¿Qué es lo que está variando ahí? Lo que varía, como pueden ver, es el ángulo, ¿no ve? Dependiendo cuánto se mueva mi varillita, el ángulo va a ir
o aumentando o disminuyendo, ¿no ve? Entonces, por eso estoy colocando ahí diferencial de tita, ¿ya? Y esto lo pueden aplicar en cualquier trayectoria circular que tengan, ¿ya? Como en este caso del ejercicio. Entonces, de ahí nosotros tenemos que diferencial de S es igual a R diferencial de tita, ¿no ve? Entonces, de ahí, diferencial de S, reemplazamos a esta ecuación que teníamos aquí, ¿no ve? Entonces, de ahí nos queda que el trabajo es igual a la integral de F, que vendría a ser la fuerza, por coseno de tita, por R, diferencial, no, diferencial de S, recordemos que era R diferencial de tita, ¿no ve? Este coseno de aquí arriba, de la primera ecuación que hemos colocado, lo estoy sacando aquí afuera y en vez de colocar en diferencial de S, estoy colocando lo que han hallado aquí, R diferencial de tita, ¿no ve? Y eso es lo que está aquí, R diferencial de tita, ¿ya? Lo estoy ampliando para que puedan entender qué parte les estoy explicando, ¿ya? Entonces, si se dan de cuenta, ya tendríamos nuestra integral, ¿no ve? Y podríamos integrar. Pero para integrar, ¿qué es lo que tenemos que colocar? Los límites, ¿no ve? Ahora, para eso vamos a ver nuestra grafiquita, ¿ya? Esta es la gráfica. Recordemos que se está moviendo desde una posición a una posición B, ¿no ve? En la posición A, ¿cuál será el ángulo que tiene el ángulo tita? Si vemos más o menos así, el ángulo tita en la posición A va a ser 0, ¿no ve? Y cuando se vaya moviendo, va a ir moviendo, como vemos en esta gráfica, hasta llegar a una posición B, que llegaría a ser esta, ¿no ve? Cuando llega a la posición B, ¿qué ángulo nosotros tenemos? Tenemos un ángulo de 90 grados, ¿no ve? Entonces, los límites superior e inferior, ¿cuál vendría a ser? Eso que hemos dicho, ¿no ves? 0 y 90, lo que aquí está anotado, ¿ya? 0 y 90. Y en este caso, si se han dado cuenta, he sacado el F y R. ¿Y por qué lo he sacado? Porque estos valores son constantes, ¿no ve? F es constante, creo que era un valor de 30, y R para nosotros es también constante, ¿no ve? Ya. Entonces, simplemente me quedaría que el trabajo es igual a F por R integral desde 0 a 90 coseno de tita diferencial de tita, porque recordemos que lo que aquí está variando es el ángulo, ¿no ve? En este caso. Entonces, integrando eso, nosotros tenemos trabajo es igual a F por R por la integral de coseno es seno, ¿no ve? Eso ya han de ver. La integral de coseno es seno, entonces, desde el límite inferior 0 al límite superior 90, ¿ya? Continuamos, sería, esto es igual, sigue a F por R por seno de 0 es 0, ¿no ve? Seno de 90 nomás me quedaría, que sería 1 en este caso, ¿no ve? Seno de 90 es 1, entonces simplemente el trabajo sería igual a F por R. F valía 30 y era dato del enunciado. R, ¿cuánto valía? 0.5 y este también era dato del enunciado, ¿no ve? Entonces el trabajo sería igual a 15 joules, ¿no ve? Ese es el trabajo que está realizando esa fuercita F, que recordemos que está a favor del movimiento. Entonces, como ya hemos hallado este trabajo, el valor del trabajo, reemplazamos a mi ecuación 1, que era esta, ¿no ve? Donde la única incógnita que nos quedaría en este caso sería la velocidad de B, ¿ya? Reemplazando en ecuación 1 y van a ver que estoy despejando lo que es la incógnita que quiero hallar, que sería la velocidad de B, vamos a tener lo siguiente, ¿ya? La velocidad de B entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de 90 más el trabajo. ¿Cuánto nos ha salido el trabajo? 15, ¿no ve? Entonces, si ustedes reemplazan esto en sus calculadoras, les va a salir que la velocidad en B va a tener un valor de 10.247 metros sobre segundo, ¿no ve? Y con esto habríamos terminado este ejercicio. Si se dan de cuenta, este ejercicio, bueno, este tema de trabajo y energía no es tan complicado, ¿no ve? Tal vez en algún, sí, no es tan complicado. Y en este caso, esto van a recordarlo siempre, ¿ya? Cuando tengan una trayectoria circular, de esta forma lo analizan más fácil. A ver, ya tienen diferencial de ese a que es igual.
¿Tienen alguna duda de este ejercicio? Sí, una consulta, perdón. Sí. ¿Puede explicarme en qué momento se utiliza el trabajo de la fuerza externa? Cuando lo ponemos integral de fuerza multiplicado por eh, derivada de ese, o el diferencial de ese, perdón. En la parte que sería 90, creo que se ha pasado un poco. Un poco más abajo, más que toda esa parte donde dice 90 es igual a velocidad al cuadrado. Como no. A Un esta poquito, parte. en esa parte, la ecuación número uno, perdón. Sí. En la parte de de la derecha, donde es menos integral fuerza por diferencial de... Diferencial. ¿En qué momento lo utilizamos, perdón? Porque algunas veces en algunos ejercicios directamente lo ponemos fuerza por distancia. Y si es que tenemos la fuerza como una constante y la distancia que recorre directamente ese sería el dato. Pero en Ya. estos casos, ¿cómo me doy cuenta que tengo que hacer lo que estábamos haciendo ahorita? No sé si me dejé entender o sí, disculpe. Sí, más o menos. Más o menos, sí. Usualmente nosotros utilizamos la ecuación general del trabajo cuando nos dan que el valor de la fuerza no es un valor constante, en este caso es constante, ¿no ve? Pero en este caso también tenemos que ver que la trayectoria tipo del, en este caso del bloquecito, no varía, tipo, la trayectoria no está variando. A ver, ¿cómo te puedo explicar? En este caso, si te das de cuenta, perdón, la fuercita F es constante, ¿no ve? Pero esta fuercita F en toda la trayectoria está variando respecto al ángulo, si te das de cuenta, ¿no ve? Esta fuercita F está variando respecto al ángulo. Si estuviéramos hablando de un ejercicio como en otros ejercicios, cuando es simplemente en un eje, ¿no ve? No es circular, sino es horizontal. En ese horizontal, si es que nos dan la fuerza como valor constante, simplemente ustedes analizan la fuerza por la distancia, ¿no ve? Directamente, no analizan ninguna integral porque no, este trabajo no está variando respecto de algo, digamos, o el trabajo ¿cómo se dice? Su movimiento, no están variando, ¿no ve? Los dos son lo mismo. En este caso, si te das de cuenta, el trabajo, no, la fuerza es constante, pero el movimiento que está teniendo esta fuerza está variando, que es, en este caso es respecto al ángulo, ¿no ve? En otros ejercicios igual utilizamos integral, pero es cuando la fuerza no es constante, ¿no ve? Me dan hasta ecuación de la fuerza, ¿no ve? Y en ese caso, de igual manera, tengo que utilizar esta integral, ¿ya? Pero cuando tanto la fuerza como el movimiento no varían, entonces directamente podemos utilizar esa ecuación que tú dices, que sería la fuerza por la distancia, como lo hacemos cuando se trata de fuerza de fricción. Cuando se trata de la fuerza de fricción, directamente nosotros, ¿qué es lo que colocamos? Colocamos la fuerza por la distancia, ¿no ves? La distancia que estás recorriendo. No sé si me dejó entender. Sí, Oxy. ¿Y solamente en estos casos sería o es que hay otros casos? Por ejemplo, este es en un arco, ¿no ve? Y Sí. tendríamos que utilizar la formulita. Y ahora en otro caso, o ese es el único caso que existe. Como te digo, si es que la fuerza te dan, si es que te dicen que F depende de algo, o sea, te dan la fuerza es F que está dependiendo de algo, como ecuación, digamos. Por ejemplo, hemos llevado un ejercicio donde igual utilizábamos esta ecuación de la integral, pero en ese ejercicio me daban la ecuación de la tensión. Me decían la tensión es igual a la tensión inicial más uno por el ángulo, creo, no me acuerdo más o menos, pero me hacían variar la fuerza. Me decían que la fuerza varía respecto de algo. Cuando la fuerza o el movimiento varía respecto de algo, en ahí utilizamos lo que es la ecuación general del trabajo. Muchas gracias, Oxy. Usual. Ya. Y si se han dado cuenta, siempre que tengan lo que es el coeficiente de rozamiento, para el coeficiente de rozamiento o para el trabajo que genera la fuerza de rozamiento, no utilizamos integral, ¿no ve? Directamente es la ecuación, ¿ya? Pocas veces tienen como en aquí así trabajos a favor, pero no son muchos, ya.
Antes de continuar, vamos a... Nadie escrito. Ya van a escribir presente, ¿ya? Para su asistencia, por favor. A ver, quiero ver. Lo mismo que el otro, asumo que va a salir. En el... Sí, está saliendo ahí, si se dan de cuenta con sus nombres. De ahí voy a tomar la asistencia, ¿ya? La asistencia de hoy. Ya. Ahora sí. Ya, estamos aquí. Ya. El ejercicio nos dice, una masa pequeña resbala sobre una superficie inclinada pasando por un rizo de radio R. Voy a ampliar un momentito, perdón. Si se suelta desde una altura h igual a 5.2 r, ¿cuál es el valor del ángulo alfa con el que se puede retirar el segmento AB de la circunferencia de tal modo que la masa que sale de A alcance al punto B después de viajar una cierta distancia en el aire? Y la grafiquita del enunciado es la siguiente aquí, ¿ya? Donde me está dando una altura h respecto a un punto, me está dando una circunferencia y en esa circunferencia me está ubicando el punto A y el punto B. Y en ahí me está anotando cuál es el ángulo alfa que me está pidiendo hallar, ¿ya? Nuevamente sacamos los datos y vemos el ejercicio, ¿ya? Dice, una masa pequeña resbala sobre una superficie inclinada. ¿Qué quiere decir? Sobre esta superficie estaría eh, deslizándose una masita, ¿no ve? ¿Qué más me dice? Pasando por un rizo R, ¿ya? Para que entiendan eso, la grafiquita de aquí vamos a ver, ¿ya? Entonces me está diciendo que la masa, lo que estaría con pintadito completamente de lila, un redondito, ¿no ve? Va a partir desde una altura h, que vendría a estar lo que está ahí, desde una altura h está partiendo, y me dice que esta va a tener una trayectoria, va a tender a caer hasta llegar a la circunferencia. Una vez que llega a la circunferencia, va a llegar al punto A, ¿no ve? De esa circunferencia. Y en este punto A me está diciendo que, no,
Va a llegar a este punto y lo que me está pidiendo calcular es calcular el ángulo alfa, que vendría a ser este ángulo que está en esta circunferencia, para que puedan quitar esta parte superior que está ahí. La parte que, si se dan de cuenta, en la circunferencia del enunciado está todo con, o sea, está rayado toda la circunferencia, ¿no ve? En cambio, en esta figura vemos que ya no está. ¿Por qué? Porque en el enunciado me dice que se está tratando de sacar el arco desde A hacia B, esa parte del arco de esta circunferencia. ¿Para qué? Una vez que esta pelotita llegue aquí, llegue hasta una posición A, que esta posición A está definida por un ángulo alfa, y esta masita cuando llega al punto A, tiene que llegar al punto B, ¿no ve? Que el punto B, si se dan de cuenta, nuevamente tiene que cumplir este angulito alfa, ¿ya? Eso es lo que me está pidiendo el enunciado, hallar este angulito alfa, ¿ya? Ese angulito alfa. Nuevamente vemos la gráfica y les explico mejorcito. Vemos la masa que estaría pintada de lilita, que me decía que parte de una alturita h, que eso era dato. H está en función de R, que sería 5/5 de R, que lo ha anotado ahí con rojito, ¿ya? Luego me dice que en realidad yo he puesto con un color la trayectoria que está siguiendo, pero no se nota por el PDF, asumo. La trayectoria que está siguiendo es que esto está bajando, luego va a empezar a entrar a la circunferencia hasta llegar al punto A, ¿no ve? Entonces yo voy a analizar como posición final el punto A, ¿ya? ¿Y por qué como posición final el punto A? Porque si se dan de cuenta, hasta aquí va a llegar en esta tipo rampa o no sé, Rizo le dice a lo que está, a toda la circunferencia que vendría a ser, ¿ya? Cuando está entrando a esa circunferencia, eso le está diciendo el enunciado Rizo, ¿ya? Entonces esta pelotita estaría vendriendo, bajando, bajando, bajando hasta llegar a la posición A, que está definida por un ángulo. Mi posición inicial entonces sería lo que está pintado completamente con lila, y mi posición final vendría a ser en el punto A, ¿no ve? Ya, entonces nuevamente utilizando la ecuación general de la energía o de conservación de energías, perdón, donde sería la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final más el trabajo de la en favor, no, en contra del movimiento menos el trabajo a favor del movimiento. En este caso podemos ver que no hay ninguna fuerza, ¿no ve? No hay ninguna fuerza que pueda generar algún trabajo, fuerza externa. Entonces no existe el trabajo a favor del movimiento. En este caso tampoco hay en ninguna parte me ha hablado de que existe rugosidad, ¿no ve? Entonces tampoco no existe la fuerza, el trabajo debido a la fuerza de fricción, que sería el trabajo que se opone, ¿ya? Casi en todos los ejercicios que hemos visto, el único trabajo que se opone al movimiento siempre es el trabajo de la fricción, ¿no ve? Y los otros trabajos que tengo siempre están a favor del movimiento, ¿no ve? Siempre es casi así. No hay muchos trabajos que se oponen al movimiento, ¿ya? Ahora sí, continuamos. Ya. Entonces, estos dos trabajos no tengo, simplemente tengo energía mecánica inicial y energía mecánica final, ¿ya? Entonces, analizando esto, la energía mecánica inicial, recordemos que era la suma de las tres energías, ¿no ve? Y la energía final igual sería la suma de las tres energías que están ahí, si se dan de cuenta, las tres energías, ¿ya? Ahora sí vamos a analizar cuáles de estas energías tengo. Ya para eso vamos a mi gráfica. En mi gráfica yo voy a ver primero en la posición inicial. La posición inicial sería cuando la pelotita está pintada todita, ¿no ves? Lo que ya les decía. En esta posición inicial, primero veo si tengo energía cinemática. Recordemos, para la energía cinemática yo tengo que ver si es que tiene en esta posición velocidad. ¿En esta posición tendrá velocidad? No, ¿no ve? Creo que me dice que se suelta o empieza. Aquí me dice una pequeña resbala. ¿Qué quiere decir? Que está empezando a resbalar, no han ejercido ninguna fuerza, tampoco me dan un valor de la fuerza. Entonces, la velocidad en la posición inicial sería cero. Entonces, si se dan de cuenta, por eso está tachado esa, ¿no ve? Perdón, se me movió el PDF.
está tachado esa energía, perdón. Entonces no tendríamos esa energía. Luego analizamos la otra energía que sería la energía potencial, ¿no ve? La energía potencial lo veíamos respecto de un nivel de referencia, ¿no ve? Viendo la alturita, si es que tenemos alturas respecto a un nivel de referencia. Entonces, para eso vamos a colocar el nivel de referencia. En este caso, como nivel de referencia, yo estoy colocando ahí abajo, ¿no ves? Si se dan de cuenta, abajo de la circunferencia, se puede decir, o donde está terminando esa recta tangente donde empieza a resbalar, ¿no ve? Ahí estoy colocando como nivel de referencia, ¿ya? Porque mi pelotita está empezando a bajar desde arriba, va a llegar a esa posición y va a empezar a subir, ¿no ve? Ahí estoy colocando mi nivel de referencia. También podían colocar en el punto A, ¿ya? Pero, digamos, en este caso no se sabe si el punto A, no, el punto A estaría por debajo o por encima de mi posición inicial, ¿no ve? En sí, si vemos por los valores, perdón, por los valores que tenemos, si no, no sabemos muy bien si está la posición final y la posición inicial. No, perdón, la posición final no sabemos muy bien si está arriba o abajo, ¿no ve? Eso lo vamos a ir viendo, depende de cuánto valdrá el ángulo alfa, ¿no ve? Entonces, por eso yo estoy colocando como nivel de referencia aquí, ¿ya? Porque este nivel de referencia también no me es difícil para calcular las alturas respecto de este, ¿no ve? En este caso no podría colocar en A porque quizá la gráfica me está engañando, porque en la gráfica pareciera que A en la posición final está debajo de la posición inicial, pero puede que no sea así, ¿ya? Porque si se dan de cuenta, no es muy grande el valor de la altura H, ¿ya? Entonces, ahora sí, continuamos. Ese es mi nivel de referencia. Respecto de este nivel de referencia, en la posición inicial puedo ver que tiene una altura que sería la altura H, ¿ve? Entonces, esa energía nosotros la tenemos, por eso no la he tachado. La otra energía que sería debido a al resorte, como no existen resortes, lo tachamos, no tenemos esta energía. Todo esto es igual a la energía mecánica final. Para eso nuevamente analizamos. En la posición final, que vendría a ser cuando mi masa llegaría hasta mi punto A, ¿no ve? A este puntito A que está allí. En este punto, ¿tendrá velocidad? Sí va a tener una velocidad, ¿no ve? Conozco, no la conozco, pero va a tener una velocidad, ¿ya? Entonces, sí existe aquí esta fuerza no, perdón, esta energía, ¿ya? No la he tachado por eso. La otra energía que sería la energía potencial. La energía potencial respecto de mi nivel de referencia en la posición final, puedo ver que tiene una alturita, ¿no ve? Y esa alturita sería el radio más esta otra distancita, ¿no ve? Entonces, sí tengo esa. Entonces, también existe esta energía y no la he tachado. Luego la otra energía, esa sí no la tenemos porque no existen resortes, ¿ya? Entonces, de todo esto me quedaría lo que está ahí abajo. Lo único que me quedaría sería la energía, en la posición inicial, la energía potencial, que me dice que es igual a M por G por H, ¿no ve? H inicial. La H inicial, ¿cuál es? Recordemos que la H inicial para mí, en mi posición inicial era H y H es igual a 5 medios de R. Por eso he puesto aquí 5 medios de R. Todo esto es igual a la energía cinemática final, que vendría a estar dado por esta formulita que dice 1 medio de la masa por la velocidad. En este caso, en el punto A, por eso he puesto velocidad A al cuadrado, ¿ya? Más la energía potencial en el punto A, mg. Ahora, hf, la altura final, ¿a qué será igual? La altura final les decía que sería r más esta alturita. ¿Y esta alturita qué es igual? Si se dan de cuenta, si yo analizo el angulito alfa y aplico trigonometría, puedo hallar esta alturita que necesito, ¿no ve? Que sería r, ¿por qué r? Porque el radio de mi circunferencia es r y esa para mí sería tipo la hipotenusa, ¿no ve? Entonces sería r por coseno de este angulito alfa. Eso es simplemente trigonometría, ¿no ve? Ya. Entonces la alturita final de mi masa va a ser igual a r más r coseno de alfa, ¿no ve? Entonces, de ahí puedo factorizar r, quedándome
R por 1 más coseno de alfa, ¿ya? Entonces, si se dan de cuenta, en todos estos tres términos que tengo en esta ecuación, tengo la variable m, entonces la estoy simplificando, quedándome simplemente entonces pocos valores, ¿no ve? No, me quita una variable y de esta estoy despejando lo que vendría a ser la velocidad de a al cuadrado, ¿ya? Si ustedes despejan de esta ecuación la velocidad a al cuadrado, van a tener la velocidad a al cuadrado es igual a g por r corchetes 5 menos 2 entre paréntesis 1 más coseno de alfa. Cerramos paréntesis, cerramos corchetes y esto para mí va a ser mi ecuación 1, ¿ya? No lo estoy explicando tan a detalle eso porque no puedo, no tengo un mouse y solo están viendo la pantalla, ¿no ve? Y tampoco no es tan difícil, ¿no ve? Es simple esa parte, ¿ya? Entonces de aquí yo tengo una ecuación 1, ¿ya? Si yo me doy cuenta en esta ecuación 1, ¿qué incógnitas tengo? Tengo como incógnita la velocidad de A. También tengo como incógnita el ángulo alfa, ¿no ve? Entonces yo tendría dos incógnitas, ¿no ve? Entonces como tengo dos incógnitas, me estaría faltando otra ecuación, ¿no ve? Para poder resolver este sistema, estas variables, ¿no ve? Para yo poder hallar la otra ecuación, voy a analizar lo que me decía en el enunciado, ¿no ve? Una vez que mi masita llegue al punto A, ¿qué es lo que tiene que pasar? Esta, con su velocidad que tiene que ir como en movimiento parabólico hasta llegar a un punto B, que si se dan de cuenta el punto B igual está dado por el mismo ángulo, ¿no ve? Está definido por ese mismo ángulo alfa, ¿ya? Entonces, para eso vamos a ver esta grafiquita, que no se nota bien, ¿ya? Donde podemos ver en esta grafiquita que mi masa va a partir desde un punto, lo que está ahí con un redondito, que sería el punto A. En este punto nosotros estamos teniendo una velocidad, ¿no ve? Que sería la velocidad A, ¿no ve? La que no hemos hallado, pero una de las incógnitas que tenemos, ¿no ve? Entonces, esta velocidad, esta masa tendría que ir recorriendo una trayectoria, lo que está ahí con rojito, ¿no ve? En uno está doble, pero esa es la trayectoria parabólica que tiene que recorrer hasta llegar al punto B, ¿no ve? Entonces, en este caso, para resolver o tener otra ecuación, voy a hacer ese análisis de parabólico, ¿no ve? De movimiento. En este caso, parabólico, ¿ya? Entonces, para hacer eso, yo voy a utilizar la ecuación que nosotros tenemos del alcance máximo, ¿no ve? El alcance máximo que tendría esta pelotita que tiene que ser desde A hasta llegar a B. ¿Por qué? Porque en el enunciado me dice que estamos buscando el ángulo alfa de tal manera que desde el punto A se llegue al punto B, ¿no ve? Entonces, ese tiene que ser el alcance que tiene que llegar, ¿ya? Entonces, la ecuación del movimiento parabólico para el alcance máximo es esta que está aquí, ¿ya? Que es el alcance máximo va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno 2 doble del ángulo alfa, en este caso, dividido sobre la gravedad. Recuerden que para mí eso es gravedad, no es 9, ¿ya? Ahora en este caso, el alcance máximo sería la distancia horizontal desde A hasta B, ¿no ve? Y ese alcance máximo que yo lo he anotado como X máximo, ¿a qué sería igual? Simplemente sería las dos veces esta distancita, ¿no ve? La suma de esta distancita que no se ve bien, pero ahí está una distancia horizontal con rojita marcadita, ¿no ve? Y esa distancia que es igual, esa distancia en este caso sería R seno de el ángulo alfa, ¿no ve? Y como tiene que ser dos veces para que sea toda la distancia, que es X máxima, entonces para nosotros quedaría 2 por R seno de alfa, ¿no ve? Espero que me hayan entendido. Simplemente es la suma de esta distancia roja que podemos ver en esta circunferencia y marca una distancita con rojito, ¿ya? Entonces, alcance máximo lo tenemos en función de R y de la variable que quiero hallar, ¿ya? Entonces, eso reemplazo a mi ecuación que tenía aquí. Alcance máximo era igual a 2R seno de alfa igual a la velocidad inicial al cuadrado. La velocidad en este punto, ¿cuál era? Era la variable de la velocidad A, ¿no ve? Esa es por eso he puesto velocidad de A al cuadrado. Para no anotar con ángulos dobles, ¿ya? Estoy colocando, esto es trigonometría, ¿no ve? Seno
doble de alfa va a ser igual a lo que he puesto aquí, 2 seno de alfa por coseno de alfa, ¿ve? Dividido sobre la gravedad. De aquí se puede simplificar lo que está rayado con rojito, tachado, ¿no ve? El 2 se simplifica, el seno se está simplificando también. Y nada más. De aquí, despejando la velocidad de a al cuadrado, me estaría quedando lo que tenemos aquí. La velocidad de a al cuadrado, entonces sería igual a r por la gravedad dividido sobre el coseno de alfa, ¿ya? Y esto para mí sería mi otra ecuación, que sería mi ecuación 2. Ya no tendría más ecuaciones, ¿no ve? No, perdón, con esta ecuación ya no necesito más ecuaciones, ya tengo mis dos ecuaciones y podemos ver que no hemos incluido ninguna otra variable, ¿no ves? Siguen siendo mis variables velocidad de A y el ángulo alfa. Entonces, simplemente la ecuación 1 y la ecuación 2 la igualamos porque la velocidad A igualando. Entonces, de ahí tenemos que R, gravedad dividido sobre coseno de alfa va a ser igual a G, que es la gravedad por R, corchetes 5 menos 2, entre paréntesis 1 más coseno de alfa, cerramos paréntesis, cerramos corchetes, ¿ya? Entonces de ahí, si se dan de cuenta, estamos simplificando lo que es la gravedad y el radio, ¿no ve? Estamos simplificando eso. Y simplemente me está quedando esta expresión que vemos aquí. Si ustedes siguen simplificando, les va a quedar lo que está ahí abajo, ¿ya? Y que vendría a ser esto. 2 coseno de alfa al cuadrado menos 3 coseno de alfa más 1 es igual a 0, ¿ya? Y esto simplemente es que estamos simplificando, ¿ya? Si se dan de cuenta, esta sería una ecuación cuadrática, donde mi x es coseno de alfa, ¿no ve? Si ustedes resuelven esta ecuación cuadrática, van a tener dos respuestas, ¿no ve? Donde la primera respuesta va a ser 1 y la otra respuesta es 1/2. Pero en este caso, recordemos que mi variable que estoy hallando no es directamente alfa, ¿no ves? Sino es coseno de alfa. Por eso lo he puesto entre paréntesis. Es mi variable x, ¿no ve? Entonces, coseno de alfa es igual a 1, ¿no ves? De aquí despejo alfa y tengo que el valor de alfa va a ser igual a 0. Luego el otro resultado que me salía es que coseno de alfa va a ser igual a 1/2. De ahí despejo alfa, sería arco coseno de 1/2. Y de ahí les va a salir que el ángulo es de 60 grados, ¿ya? Entonces, con esto ya habríamos terminado el ejercicio, ya habríamos hallado el ángulo alfa para que la pelotita llegue hasta el punto A y del punto A, solito sin tener un arco en esa parte, pueda llegar al punto B, ¿no ve? ¿Tienen alguna duda de este ejercicio? Este era más simplecito, ¿no ve? Oxy, disculpe. Sí, ¿Puede explicar una vez más la parte de cómo hallar a la segunda ecuación, perdón? ahí ya. Esta, ¿no ve? Ya. Como les decía, en este caso, en el enunciado me dice, aquí no he puesto A y B, pero vamos a ver aquí. He puesto que cuando mi masa, esta lilita, llegue hasta el punto A, se tiene que cortar ese arco que está ahí arriba, ¿no ve? Por eso no lo he dibujado. Entonces, esta masa tiene que tener una trayectoria parabólica. Tiene que tener una trayectoria parabólica de tal modo que llegue hasta el punto B, ¿no ve? ¿Y qué más? Yo puedo ver que A y B están definidos por un ángulo alfa que vemos ahí, ¿ya? Ese es otro datito importante. Entonces, si yo analizo en este caso como movimiento parabólico, lo que hemos visto en el primer parcial, simplemente estamos analizando que desde el punto A tiene que llegar al punto B, ¿no ve? Y en eso para nosotros les decía que tendría que ser nuestro alcance máximo, ¿no ve? Sí o sí tiene que llegar del punto A al B. Entonces, ese es nuestro alcance máximo que tiene que llegar mi masa, ¿ya? Para eso estamos utilizando que vendría a ser la ecuación de la parábola en alcance máximo, que eso sería lo que está aquí, x máximo es igual a todo esto, ¿ve? Y en este caso, x máximo, estoy hallando esa distancia que sería la distancia de alcance máximo, para mí sería tipo una condicionante, ¿no ve? Y esta lo puedo hallar. ¿Cómo la puedo hallar? Por el angulito alfa, ¿no ve? Si se dan de cuenta en esta partecita. Aquí está.
Lo que está rayado con rojito, espero que puedan apreciarlo. Esa distancita, ¿qué sería igual? Esa distancia simplemente hemos dicho que sería igual a R seno de alfa, ¿no ve? Si yo me doy cuenta, esta distancia desde el medio hasta el punto B tendría que ser la misma desde este medio al punto A, ¿no ve? ¿Por qué? Porque está dado por el mismo ángulo que sería este ángulo alfa, ¿no ve? Entonces de ahí yo voy a tener que el alcance máximo tiene que ser 2R seno de alfa, ¿no ve? Y simplemente eso estamos reemplazando aquí, 2R seno de alfa, la velocidad inicial, como está partiendo del punto A, por eso es la misma velocidad de análisis, que sería la velocidad A, y lo demás simplemente ya es trigonometría y despejar, ¿no ve? Hallar un valor más chiquitito de R. Ya. ¿Alguna otra duda? Si se han dado cuenta en estos ejercicios, estamos viendo, en algunos hemos visto lo que en el primer parcial, ¿no ve? Y hay hartos ejercicios que en trabajo puedan estar combinados con dinámica, ¿ya? Espero que dinámica, ese tema lo hayan entendido biencito. Ya, aquí está. Este otro y último ejercicio nos dice, el sistema de la figura parte del reposo en la posición mostrada. Los resortes son idénticos y tienen una longitud natural no deformada de 1.2 metros. Si la masa de la esfera es de 3 kilogramos y el máximo alargamiento del resorte superior es 0.5 metros, ¿cuál el valor? Hay falta, ¿no? ¿Cuál es el valor de la constante de rigidez de los resortes? Y la gráfica del enunciado viene a ser esta, ¿ya? Donde podemos ver que la masita vendría a ser ese redondito que está atado a los tres resortes y estarían en una longitud inicial, ¿ya? Que sería la longitud natural. Ahorita están en longitud natural toditos, no se está deformando. ¿Ya? Entonces, como datos del enunciado, me dice que el sistema de la figura parte del reposo. Entonces, ¿qué quiere decir? En esta posición, cuando mi masa está en esta posición, la velocidad es cero, no hay energía cinemática. ¿A ver? ¿Qué más me dice? Los resortes son idénticos y tienen una longitud natural no deformada de 1.2 metros, ¿no ve? Entonces la longitud natural del resorte vendría a ser mi primer dato, que es 1.2 metros, que está ahí escrito como LN, ¿ya? ¿Qué más me dice? Si la masa de la esfera, es una esfera en este caso, es de 3 kilogramos, M es igual a 3 kilogramos, otro dato que tenemos. Y el máximo alargamiento del resorte superior, en este caso me está diciendo el máximo alargamiento de este resorte superior, ¿ve? No me está hablando de los otros. ¿Cuánto es? En este caso es de 0.5 metros, ¿no ve? X máximo, a eso le he puesto el alargue máximo que va a tener. Y lo que me estaba pidiendo es hallar el valor de la constante de rigidez de los resortes. En este caso, como me decía en el enunciado que los tres resortes son idénticos, entonces los tres van a tener la misma constante de rigidez y simplemente estaría buscando una K, ¿no ve? Nuevamente estoy colocando la ecuación de conservación de energías, la ecuación general, que vendría a ser la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final, más el trabajo de las fuerzas en contra del movimiento, menos el trabajo de las fuerzas a favor del movimiento. En este caso de este ejercicio podemos ver que a esta esfera no se le está aplicando ninguna fuerza, ¿no ve? Cuando vean en el bloque o en la partícula de análisis, si ven que se le está aplicando una fuerza, puede que esta fuerza esté generando un trabajo a favor, ¿ya? En este caso vemos que ninguna fuerza, entonces no tenemos trabajo a favor. En ninguna parte existe contacto, superficie de contacto, ¿no ve? Entonces tampoco no existe lo que sería la fuerza de rozamiento, por ende no existiría el trabajo que es en contra del movimiento, ¿no ve? Por eso estamos tachando estos dos, ¿ya?
Entonces, ahora sí analizamos, en este caso no he puesto la ecuación largurucha, la total, ¿no? De la energía mecánica inicial y la energía mecánica final, ¿ya? Simplemente he puesto directo lo que tenemos. Entonces, como podemos ver en esta grafiquita que está aquí, ¿cuál sería la posición inicial? La posición inicial vendría a ser, a ver si lo alargo, esa, ¿no ve? Esa es la posición inicial. Cuando ninguno de los resortes, en este caso los resortes para mí vendrían a ser lo que está con una línea recta, ¿ya? Ninguno de los resortes está deformados, todos están en su longitud natural, sin deformación. Y me dice que el resorte superior, este resorte superior que no está denotado con LN, su máxima deformación, ¿cuánto es? Me dice el enunciado. 0,5 creo que me dice. X máxima, pero, ¿ve? Entonces, ¿qué era? Esta esferita va a tender a bajar, ¿ve? Va a tender a bajar por su peso, ¿no? Por su peso va a tender a bajar. Entonces, como va a tender a bajar, va a llegar hasta una posición. Y esta posición a la cual va a llegar está definida por esta deformación que va a tener, ¿no ve? En este caso no se nota en la imagen nuevamente, no sé por qué, no sé, no he debido escribir fuerte, pero desde la esferita hasta la otra esferita igual estaría el resorte, no ve otra línea. Ahí estaría el resorte. Y la distancia de la posición inicial de la esfera a la posición final de la esfera, para mí sería la deformación máxima que está teniendo mi resorte, ¿no ve? Que eso me está diciendo como condición o como dato me está diciendo que es lo máximo que se deforma simplemente ese resorte, ¿no ve? Entonces la posición final va a ser lo que tenemos aquí, ¿no ve? Mi resorte va a llegar a este punto, perdón, mi esfera va a llegar hasta aquí, habría bajado un X máximo, que sería la deformación máxima de ese resorte superior, y los otros dos resortes se habrían estirado esta longitud L2, ¿no ve? Esa longitud L2 se habrían estirado, ¿ya? Entonces, ahora sí, en mi posición inicial, recordemos que en el enunciado me dice que parten del reposo, creo que me decían, ¿ve? Algo así, cosa que la velocidad inicial era cero. Entonces, no teníamos la energía cinemática, ¿no ve? En la posición inicial. La otra energía que analizamos era la energía potencial. Para la energía potencial, recordemos que nosotros tenemos que ver si tiene una altura respecto a un nivel de referencia. Para eso nosotros colocamos el nivel de referencia. Como yo ya sé cómo se va a mover mi esferita, esa es la gráfica, ¿no ve? No está tan bonito dibujado en allí, pero es la gráfica. Entonces, como nosotros sabemos que se va a mover esta esferita desde esta posición hasta aquí, la posición más baja, ¿cuál es? Es la posición final, ¿no ve? Por eso a esta altura le he puesto la posición, perdón, el nivel de referencia, ¿no ve? Entonces, este es para mí mi nivel de referencia. Respecto de este nivel de referencia, ¿mi posición inicial tiene altura? Claro que tiene altura. Lo que vendría a ser lo que he rayado con rojito, esa distancia que vendría a ser X máximo, que ese X máximo era la deformación máxima del resorte, ¿no ve? Entonces, esa es la alturita que estaría generando la energía potencial en mi posición inicial, ¿no ve? Entonces yo tengo esa energía, por eso si se dan de cuenta, aquí he puesto esa energía, que es masa, gravedad, por la alturita, que recordemos que era X máxima, ¿no ve? Esta vez directamente lo he puesto. Luego la otra energía en la posición inicial, la energía potencial elástica, no la tengo, ¿no ve? Porque me decía en el enunciado, me decía que ninguno está deformado. Entonces yo no tengo esta energía. Ahora analizamos en mi posición final. En mi posición final vendría a ser esta, ¿ya? En esta posición final voy a tener energía cinemática. Sí, ¿no ve? Voy a tener energía cinemática. Voy a tener una velocidad en ese punto, ¿ya? Entonces, no tengo. Ah, sí, no tengo. ¿Por qué no tengo? Si les pregunto. ¿Por qué no tendré energía cinemática en mi posición final? ¿Alguien que me responda? ¿Porque se ha alargado a lo máximo? Sí, bien, gracias. Sí, lo que su compañero dice es cierto, ¿no ve? ¿Por qué? Va.
hasta que cuando se deforma lo máximo, el resorte ya no se va a deformar más, ¿no ve? Ya no se va a deformar más. Entonces ahí va, la esferita va a llegar a una velocidad cero, ¿no ve? Eso igual ya lo hemos visto en otros ejercicios. Cuando mi resorte se deforma lo máximo que se puede deformar, y en esa posición, ¿cuánto es la velocidad? Es cero, ¿no ve? Sí, está correcto. Lo hemos visto en el anterior ejercicio. Entonces, tomando en cuenta eso, yo no tendría entonces, cuando en mi posición final, no tendría lo que sería la energía cinemática, ¿no ve? Sería cero. Por eso no hemos puesto aquí. La energía potencial veíamos respecto del nivel de referencia. En este caso, como es en el mismo eje, no hay altura, entonces no tenemos esa energía potencial. La otra energía, la última que me queda, vendría a ser la energía potencial elástica. En este caso, yo sí tendría energía potencial elástica, ¿no ve? Pero no solo tendría una. ¿Por qué? Porque si se dan de cuenta, mi esferita está atado a tres resortes, ¿no ve? Entonces yo voy a tener tres energías potenciales, donde si se dan de cuenta, una de las energías potenciales va a estar por el resorte, por este resorte, ¿no ve? Por ese resorte va a estar dado, ¿no ve? Que ese resorte va, perdón, entonces la energía que está generando ese resorte va a ser igual a esta que está aquí. Un medio por K, que sería la constante de la rigidez, por X máximo al cuadrado, que sería la deformación máxima de mi resortito, ¿ve? Y los otros dos, si se dan de cuenta, es diferente, ¿no ve? ¿Por qué es diferente? Porque la deformación que está teniendo tanto este resorte que vendría a ser este resorte, y este otro resorte que no se nota, pero si se dan de cuenta, hay algo. No sé por qué no ha salido con el PDF, haciendo PDF se ha quitado ya. Estos dos resortes, los dos están deformando una misma longitud que para mí vendría a ser la longitud L2, ¿no ve? Entonces, estos dos resortes para mí van a tener la energía de un medio por la constante, que es la rigidez, por x2 al cuadrado, que sería esa L2 que he puesto en mi gráfica, ¿no ve? Y dos veces, ¿no ve? Porque tenemos dos resortes que se están, como son idénticos, y estos dos se están deformando a la misma distancia, ¿no ve? Ya. Entonces, simplificando esto, voy a tener, si se dan de cuenta, lo mismo, simplemente aquí he simplificado este 2, ¿ya? Y este para mí sería mi ecuación 1, ¿ya? Mi ecuación 1. Ahora, de esta ecuación 1, voy a ver las incógnitas que tengo. La masa creo que no era incógnita, la gravedad no es incógnita, X máximo no es incógnita, la K es la incógnita y la que quiero hallar, ¿no ve? X máxima no, la K es la que quiero hallar, X2. Entonces, X2 es lo que yo voy a hallar, ¿ya? Es la otra incógnita que no tengo. Entonces, la voy a hallar. ¿Y cómo la voy a hallar? La voy a hallar por mi grafiquita. Si yo me doy cuenta en esta grafiquita, aquí tengo. Si yo analizo si yo quiero hallar esta longitud final que está teniendo mi resorte, que sería la longitud L2 que le he puesto en mi gráfica, sería igual a ¿qué? Yo voy a analizar como un triangulito, ¿ya? Si ven ahí, ¿ya? Un triangulito, donde L2 para mí de ese triangulito sería mi hipotenusa. Y esta hipotenusa, ¿a qué sería igual? Sería igual a la raíz cuadrada de los dos catetos elevado al cuadrado y sumado, ¿ve? Entonces, de ahí yo tengo que L2 es igual a la raíz cuadrada de un cateto. ¿Un cateto cuál es? Es Ln, que sería la longitud natural. Longitud natural al cuadrado más el otro cuadrado, cateto, perdón. El otro cateto vendría a ser esta distancita que es la deformación máxima de mi primer resorte, ¿no ve? Al cuadrado. Si ustedes reemplazan esto en sus calculadoras con sus valorcitos, L1, no. La longitud natural, recuerden que era dato y era un 1.2 al cuadrado más x máximo, que recuerden que igual era dato y era 0.5 al cuadrado. Y en aquí, ¿por qué estará menos 1.2? Porque en este caso yo estoy hallando la deformación que está teniendo el resorte, ¿no ve? Recordemos que la deformación del resorte es igual a la longitud actual, que en este caso la longitud actual del resorte, que es la longitud L2, ¿no ve? L2 era todo lo que está en raíz cuadrada, menos la longitud natural, ¿no ve?
La deformación es igual a la longitud actual menos la longitud natural. La longitud natural, ¿cuánto es? Es 1.2. Si ustedes reemplazan esto en sus calculadorcitas, les va a salir que X, que sería la distancia que está deformando, les va a salir entonces que es igual a 0.1 metro, ¿no ve? Entonces con esto, si se dan de cuenta, ya tendría todas las variables. Simplemente reemplazo a esta ecuación 1, ¿no ve? Es reemplazado. Reemplazando tenemos lo siguiente. La masa, recordamos que era dato, y era de 3 por la gravedad. En este caso del ejercicio no me dice trabajar con un valor específico del valor de gravedad, ¿no ve? Entonces simplemente recordemos que asumimos 9.8 por X máxima, que valía 0.5 más un medio por K, que es la incógnita, por X máxima, que era 0.5 al cuadrado, más K por la deformación que tenemos en los otros dos resortes. Y eso era el valor de X2, que lo hemos hallado, que es 0.1 al cuadrado. Si ven, la única incógnita es K. Si despejan y reemplazan los valores en su calculadora, van a ver que les va a salir K un valor de 108.89 newton sobre metro, ¿no ve? Entonces, con esto igual ya estaríamos terminando este ejercicio, que era igual un poco más simplecito, ¿no? Ya, de este no creo que tengan dudas, ¿no? Si tienen dudas, me preguntan. Mientras, como su examen es el viernes, o no sé si el viernes, aunque no van a tener tiempo, van a estar preocupaditos, ¿no? Es que con esto yo ya estaría acabando para este parcial y simplemente estaríamos viéndonos después de su examen segundo parcial, ¿no? Ahí nos estaríamos viendo ya. Si es que ustedes tienen alguna duda sobre cualquier ejercicio, me escriben mientras estén estudiando, me escriben, ¿ya? Yo les voy a responder, intento responder. Me tardo, pero les respondo. ¿Y qué más? Si quieren recuperar alguna clase, también me pueden decir y podemos recuperar, aunque no sé si puedan porque van a estar ocupaditos con sus otros exámenes. Creo que este es el último que van a tener, pero este es el último que van a tener. Y la práctica, hoy la voy a dejar, ¿ya? Hoy a la noche, máximo hasta las 12, de hoy no pasa. Les dejo la práctica, les voy a dejar el solucionario de la práctica, que en la práctica, como les he dicho, simplemente en dos ejercicios, sí, se me han borrado los valores. Uno era el ángulo, que lo he puesto en el grupo de WhatsApp, les he hablado 2 veces, lo he puesto en el grupo de WhatsApp, y aún así algunos creo que no sabían. Tienen que leer a veces eso, ¿ya? Y luego una fuerza, eso igual en clase les he dicho. De esos dos ejercicios en la práctica yo voy a considerar si es que, no sé, algo, voy a intentar considerar algo, ¿ya? Son los únicos que me ha faltado algún valor, ¿ya? Y eso no sé por qué se me ha borrado justo al hacer PDF o no sé qué ha pasado, ¿ya? De los demás todo estaba bien, así que en esos no voy a tener mucha consideración, solo en esos dos. Y el solucionario van a ver que no estaba tan difícil, espero que les sirva. De esta segunda práctica, si me presentan más antes, ¿podrían presentarme o solo directamente el día del examen? Porque si me presentan antes, les puedo mandar el solucionario para que sepan cómo se resolvió.